Cuenta regresiva para el comienzo del partido. Señores, su majestad del fútbol pone frente a frente a Guaireña Olimpia. Van los cabeceadores de Guaireña. También Acosta poblando el área. Aguilar fue para el rebote. Comas le pega. Olimpia defiende en su área. Iba Comas. Centró. ¡Gol! En contratito. ¡Gol de Guaireña! En contraautogol de Iván Tito Torres. La pelota impulsada por Comas con comba. Sobrepasa a Bruera y como no viendo la pelota Tito Torres en su retroceso no puede evitar que el balón le impacte del muslo. Sorprendidos todos. Cardoso suelta, le dio a Junior Barreto, mueve Olimpia buscando por los lados. Ahora va por izquierda Junior Barreto, tocó para Fernández, Fernández para Tito Torres, Bruera en el área, Paiva también, balón para Junior, va a meter el centro, ahora metió el centro, golpe de cabeza. Tucu. ¡Gol de Olimpia! Víctor Tucu Salazar de cabeza. El centro de Orlando Junior Barreto. Metió una gran diagonal. El Tucu Salazar venía levantando la mano, pidiéndola. Perfectamente habilitado a espaldas de Bruera, entra y conecta, la pelota se clava cerca del palo, el Tucu Salazar empata, el partido está 1-1, rechazando Zavala, Aquilino Zavala, la tiene Enrique Borja. Borja la tocó, jugó para Comas, Acosta pide, sigue Comas, pide Acosta, Comas, el remate, el arquero Rodrigo Frutos atajó el remate de Comas. No pudo bajar Camisaza y viene la contra de Olimpia, pelota larga para Paiva que arrancó habilitado y espera Bruera y llega Fernández, se escapó Fernández, le sobra a todos. Metió el centro pensando en Bruera, pero Bruera había picado hacia el primer palo. Sí. Oh, va Valdés. Sigue Diego Mudo Valdés, entregando por derecha para Borja, en el área Comas, va llegando Godoy, va al centro, la pelota que la quiere Comas, hay un rebote, Acosta que le pega, cerca del palo, córner. Hay tiro libre, Zavala va a meter el balón y va el centro, arriba Bruera, la bajó, rechaza el fondo de Guaireña, insiste Cardoso en el palo y rechazó Tobías Castellano. El árbitro para y dice que si desde el VAR no le avisan, el partido está concluido. Olimpia tuvo una posibilidad ya en el tiempo de recuperación sobrepasado. Así es. El tiro pega en el palo. Son criterios. En la primera etapa llegó al tiempo y paró. Ahora dejó pasar algunos segundos y Olimpia tuvo esta enorme chance de poder ganar el partido. Y valía todo. Sí, porque Quintana saca el remate, porque viene saliendo Fernando Cardoso que toma esa pelota, después gira y saca el remate. Valía todo, ¿eh? Absolutamente todo. El tiro de Fernando Cardoso pegó en el poste. El 1-1 es marcador definitivo del partido.